Lo denunciábamos en las redes sociales, pero vale la pena volverlo a hacer en este momento. En el caso de las elecciones que tenemos enfrente, este proceso se le llaman acciones afirmativas a una serie de cuotas para ciertos grupos vulnerables, migrantes, indígenas, mujeres, afrodescendientes, etcétera. Y sobre todo en el caso de indígenas y afrodescendientes, sobre todo en el de los indígenas, hemos visto a más de un político buscar amarrar esta acción afirmativa. ¿Y por qué es el interés de la acción afirmativa? Porque al momento en que las plurinominales, sobre todo estos en plurinominales, en que las plurinominales son tomadas en cuenta, tienen prioridad las de acciones afirmativas. O sea, mujeres, personas indígenas, discapacitados, etcétera, tienen prioridad por encima de las demás personas que están en la lista de un diputado o diputada plurinominal, incluso hasta en términos locales. Pero en el caso del Senado, en el caso de la Cámara de Diputados, perdón, estas acciones afirmativas son utilizadas por políticos para amarrar el hueso. No solamente es que se suban al primer, o que estén dentro de los primeros lugares, sino que es en torno a garantizar que se queden ahí por cual sea el resultado electoral, van y usurpan una acción afirmativa, sobre todo como es el caso de los indígenas. En elecciones pasadas, por ejemplo, hemos tenido panistas bonitos de capital, así ahora sí que volvemos a blancos privilegiados, que van a comunidades indígenas para que les den el documento que los acredita como personas reconocidas por la entidad, por la comunidad, como indígenas, y así van y amarran la candidatura. Esta ha sido una constante. ¿Qué quiere decir esto? Gente que no es indígena va y está negociando o le da lana a un pueblo indígena para que este pueblo indígena le dé un documento que lo acredite como indígena y esta persona pueda amarrar un cargo popular. Tal cual es esto. Y esto acaba de pasar en Puebla, pero pasa con dos personas que uno es originario de Quecholac y la otra es de Acatlán. Estoy hablando de Néstor Camarillo, el dirigente del PRI de Puebla, y de Nadia Navarro, que Nadia es actualmente senadora, ex senadora del PAN, pero ahora senadora del PRI, que ella es originaria de Acatlán, y fueron los dos a registrarse como indígenas o a obtener su documento que los acredite como indígenas a la misma comunidad en Zacapuaxtla, a la del Molino. Fueron a la misma. Ahora sí que ninguno de los dos nació ahí, ninguno de los dos desde ahí, pero fueron a la misma comunidad para que los reconocieran como indígenas. Néstor Camarillo es de Quecholac. En Quecholac hay indígenas. Y Nadia Navarro es de Acatlán. En Acatlán también hay indígenas. No pudieron ir con sus respectivas comunidades, ni siquiera no. Fueron con Zacatlán. Digo, fueron a Zacapuaxtla, perdón. A Zacapuaxtla, a la misma comunidad, haz de cuenta que hasta hicieron cita, fueron, les dieron su documento y ahora resulta que tanto Nadia como Néstor son indígenas. El tema ya ni siquiera es ese, sino que un reportero, se llama Ciro Calderón, fue hasta la comunidad del Molino en Zacapuaxtla a corroborar la información, a los datos. Fue a verificar si efectivamente tanto Néstor como Nadia habían ocurrido por su documento, obtiene la información, publica que ambos fueron a la comunidad del Molino en Zacapuaxtla a que les dieran su reconocimiento como indígenas y lo publica. Y la respuesta que da el PRI es una respuesta que tiene, si de por sí está mal todo lo que les acabo de contar, la respuesta del PRI lo hace todavía peor, porque según la representante del PRI ante el Instituto Nacional Electoral, el reportero ahora es el responsable, es el malo de la historia. El reportero que evidenció cómo usurparon una acción afirmativa, se la quitaron a alguien que perfectamente pudiera haberla ocupado de una comunidad indígena. Y dice que el reportero, los reporteros en general, no tenemos facultades legales para ir a investigar datos personales. Échense esta. O sea, básicamente que no tenemos por qué ir a hacer nuestro trabajo, no tenemos ninguna facultad para hacer nuestro trabajo. Pero además dijo que de ser cierto lo que denuncia el reportero, entonces la culpa
No la tienen los políticos que fueron a una comunidad para que les dieran un documento y entonces ahora sentirse indígenas, sino que la culpa es del Instituto Electoral por avalar la candidatura. Ay, nada más quiero que ustedes lo escuchen, porque es de estas joyas que uno dice, marranadas de la política del ayer y hoy, que siguen y por lo que veo, seguirán existiendo. ¿Me pudiera dar su nombre, por favor? Cirilo. Buen día. Cirilo Calderón. Gracias, Cirilo. ¿De qué medio vienes? Hipócrita lector. Pues felicitarte primero por la investigación que has hecho cuando tu medio de comunicación legalmente no tiene ninguna facultad para haber ido a investigar datos personales. Como reportero, sí. Permíteme y déjame terminar. Primero hay que ver una cuestión jurídica, porque aquí nosotros necesitamos ver que, porque usted está haciendo una acusación grave, yo le invitaría a que y hay una declaración. Hay una declaración de por medio. Y partidos políticos del Consejo General del Instituto Electoral del Estado. Como usted bien sabe, esta sesión para la aprobación del Consejo General de este acuerdo para aprobar las candidaturas a diputados federales y senadores inició el 29 de febrero y concluyó el 1 de marzo. Por lo tanto, los tiempos de impugnación concluyeron 4 días. Entonces, usted está haciendo una aceleración muy grave, porque si usted me está diciendo de las firmas para empezar los juegos electorales, no tiene facultad de intervenir aquí. Entonces, es una acusación. Pero le estoy es un testimonio, yo no soy, es usted un no puede testimonio. poner en duda lo que le están diciendo una autoridad que expidió una constancia. Ejidataria. Permítame concluir, usted está preguntando, yo le estoy contestando. Entonces, por favor, le pido que me permita concluir. Sí, claro. Y después podemos hacer un debate con el permiso de mis dirigentes para que podamos aquí estar toda la mañana hablando del tema. Pero aquí, a ver, primero hay que tener seriedad en lo que se está diciendo, independientemente de las campañas o de las guerras sucias, porque de ese lado podríamos extrañar, ¿no?, que el secretario general de Morena aquí en Puebla coincidentemente dice que va a impugnar la candidatura del senador. Y como ven que el vocal ejecutivo aquí en Puebla, mismo de una vez les comento que ayer precisamente mi calidad de representante de la vocalía del Instituto Nacional Electoral aquí en el estado de Puebla, le pedí de la manera más atenta que se apegue a la normatividad y que con ejercicio de sus facultades. Entonces ahora resulta que una vocalía ejecutiva está por encima. Ay, miren nada más qué cosa tan más maravillosa. Entonces, en resumidas cuentas, hay medios de comunicación que puede que sí tengan facultades legales para ir a investigar, pero otros no. ¿Ok? ¿Con base en qué? Sepa Dios. O sea, en la lógica de la representante del PRI ante el instituto, hay algunos medios que sí, otros no. Como si la labor reporteril se basara en una facultad legal. Ahora resulta que yo para ir a hacer una investigación tengo que ir a que me den una facultad legal. ¿Quién me la va a dar? Suchi. No sé. Luego, dice que, casi le dice ignorante al reportero porque dice que es que usted no sabe entonces que hay una sesión de consejo en donde se aprueban estas candidaturas. Y aquí viene mi enorme respuesta. Sobre todo aquellas personas que ostentan cuando se sienten así como súper soberbias y súper, ahí sí soberbias, de yo lo sé todo y yo no me equivoco. Lo que no, creo que no dimensiona esta mujer, que es representante del PRI ante el Instituto Electoral, es que esas candidaturas no están en firme, porque se pueden impugnar y pueden llegar al Tribunal Electoral. Y el Tribunal Electoral las puede bajar. El Tribunal Electoral las puede tumbar, estando incluso en campaña. Ellos haciendo campaña como plurinominales, el Tribunal Electoral las puede bajar. ¿Por qué? Porque el Tribunal Electoral, o sea, el Instituto Electoral, por mucho que, ojo, estamos hablando de perfiles, sobre todo el de Néstor y el de Nadia. Nadia es senadora y Néstor es dirigente estatal de un partido político y de otro tipo de actividades extraoficiales, como el huachicol, por ejemplo. Él, pues son conocidos, sí son conocidos, pero cuando tú los registras en una plurinominal, no estás esperando que todos los funcionarios del instituto sepan que no son indígenas. No, ahí sí, o sea, el instituto no tiene una lista de quiénes son indígenas de todo México y quiénes no.
cómo me encantaría que se tuviera una lista para saber en dónde están, pero no la tienen. Es que no es, Entonces, no es necesario. entonces, evidentemente, pues llegan los registros y va con el requisito de, literal, el requisito que es un documento que te acredite como indígena, que pertenece a una comunidad indígena y te lo tiene que otorgar una comunidad indígena autorizada. Y si cumples con ese requisito, pues evidentemente el instituto dice, pues ahí está, ¿no? Cumplieron con el requisito, listo. Ya, cumplido. Es responsabilidad de los partidos políticos denunciar esto. Es responsabilidad de ellos impugnar las candidaturas, como por ejemplo Morena presentó impugnaciones en contra de la plurinominal de Cabeza de Vaca porque ni siquiera está en México y porque hay investigaciones en su contra, porque hay carpetas de investigación abiertas. Esta es la responsabilidad. Entonces, encima de que esta mujer habla con una profunda ignorancia, y que ahora resulta que todas tenemos, que todos los que somos reporteros necesitamos tener una, como una facultad legal para hacer nuestro trabajo, cree que nadie le va a hacer nada, o sea, cree que esas candidaturas están firmes y que ya nadie la va a cuestionar y que son casi cuasi inimpugnables, cuasi intocables, pareciera. Lamentablemente no son ni intocables ni mucho menos. Lo que se necesita es que los partidos políticos se pongan al tiro porque están usurpando candidaturas que le corresponden a las acciones afirmativas y que esas acciones afirmativas simplemente no están siendo respetadas y están siendo violentadas. O sea, el PRI estalló en cólera por cómo evidenciaron con datos los falsos indígenas de Néstor Camarillo y Nadia Navarro y cómo fueron al mismo lugar a buscar el documento. Y cuando ya el PRI, después de ver la respuesta, cómo se viralizó y evidentemente la reacción que hubo en redes sociales ante la tontería o la estupidez o marranada que se aventaron, subió el siguiente comunicado. Ellos en política de comunicados. Dice el PRI, el Partido Revolucionario Institucional en Puebla es un instituto que siempre ha respetado la libertad de expresión y el ejercicio periodístico. Ok. En ese sentido, lamentamos que actores de la vida política y de la sociedad en general profieran, porque dice profieran. ¿Quién lo sí dice profieran. Pero es profieran. Es profieran. Ok, es profieran porque PRI, PRO, PRU. ¿Ok? Tienen mucha prisa. No, es que ya le renunciaron casi todos. El jurídico le renunció, le están renunciando todos, entonces yo creo que son los becarios. Gimnasia de magnesia. Ajá. Pues sí, es que es profieran, ¿no? Es profieran. Bueno, que profieran mensajes de odio en redes sociales e incluso amenazas de manera directa a mujeres militantes del PRI. ¿En qué momento amenazaron a las mujeres militantes del PRI? ¿Cómo van a saber quién es quién? Pero aparte, que ahora el PRI dice que amenazaron a la soberana representante del PRI ante el instituto porque la señora dijo que no tenía ninguna facultad legal el reportero para hacer su chamba. Si amenaza es... Si amenazas exhibirlo, si amenazas exhibir una investigación con datos, pues ya hemos amenazado a medio mundo, entonces. Pero antes de todo, es un derecho de réplica del reportero que tiene para decir por qué lo usa. Pero es que el reportero no estaba exigiendo, el reportero fue a preguntarles por qué registraron a personas como indígenas. Ella pudo haber exigido un derecho de réplica. Ella nunca exigió un derecho de réplica. Ella le hizo un pre-explaining al reportero de cómo hacer reporteril o cómo hacer el trabajo reporteril. Le hizo el pre-explaining. Le fue a explicar con palabras priistas cómo ser reportero y que ahora resulta que necesitamos facultades legales, ¿no? Hoy no más eso. No, bueno. Un juez de distrito. Un juez de distrito me tiene que dar, vete buscando al juez de distrito, que no tenemos muchos. Señor No, Priego, señor, dile al señor Priego que si nos busca un abogado, un juez que nos dé facultades legales para hacer nuestro trabajo, porque el pre-explaining estuvo muy cañón. Pero ahora resulta que, pobrecita, porque ya la exhibimos en redes sociales, por lo que evidentemente es, ¿no? Y dice, congruentes con nuestros principios. ¿Cuáles principios? Si ni tienen. Pero bueno.
sentimos que las expresiones enérgicas se interpreten como agresiones en contra de los comunicadores, quienes tienen todo nuestro reconocimiento. En el marco del Día Internacional de la Mujer, hacemos un respetuoso llamado a evitar que se genere un clima en el que las mujeres, independientemente de su condición, posturas políticas o de pensamiento, sean señaladas y violentadas. Aira, Aira. Pero no les vayas a decir que no, que es que como no son indígenas, no les vayas a decir eso. Porfis, porque se victimizan, se tiran al piso y ellos andan en... A mí me violentaron por exhibirlos por lo que son. Ahora son violentados y víctimas. No, bueno, el prisplaining estuvo chingón, ¿eh? Me gustó tu El prisplaining, sí, a partir de hoy vamos a abandonar el prisplaining. Estuvo neologismo. Estuvo chingón el prisplaining, maravilloso. El prisplaining sobre cómo hacer el trabajo reporteril. Dícese de todas aquellas que Dícese de todos aquellos periodistas que te quieren decir cómo hacer tu trabajo. Mira con bolitas nomás, y palitos. con bolitas y palitos, porque todos saben más que tú que ejerces tu chamba.